Estás en Metrópolis Querétaro. Su esplendor. Diecisiete años han pasado y la figura del Chato Valderas seguirá siendo recordada como la de un torero pundonoroso, de pelea, con personalidad dentro y fuera del ruedo. Descanse en paz Alberto Valderas. El azar pudo llevárselo, pero el recuerdo de su arte se mantiene vivo. Valderas, un artista, ídolo y torero, hacer de la fiesta brava el hermoso bordado de un mantón, gritos de llanto y sonrisas cuando esculpes un pase de rodillas, toro que no te espanta, así es la fiesta de Orocera y corazón. Cuando esculpes un pase de rodillas,
que se ejecutar. Gloria del arte taurino, sin límite de fronteras, fue el gran Alberto Valderas, hasta que quiso el destino. En homenaje postrero, con el pecho conmovido, vengo a cantar el corrido de un valeroso torero. Duerme tranquilo en la fosa, oh genio descansa ya, que mi patria pesarosa honra tu nombre sabrá. Mi patria toda enlutada llora tu trágica muerte, porque jamás ha de verte en otra heroica jornada. Gloria del arte taurino, sin límite de fronteras, fue el gran Alberto Valderas, hasta que quiso el destino. Aficionados a la fiesta de los toros, bienvenidos a su programa de Sangre Taurina, un programa que metimos desde Metrópolis Querétaro para todos ustedes con gran gusto y con gran afición. Como cada martes estamos aquí en este estudio para compartir con ustedes lo que acontece en la fiesta de los toros. Y como puede usted ver, entramos de lleno con el tema que dejamos pendiente para ustedes la semana anterior, una promesa que hizo aquí mi buen compañero y amigo al cual presento esta noche. El doctor de los apellidos taurinos, el doctor Jorge Torres Romero. Doctor, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Goyo. Pues sí, vamos a continuar con lo que habíamos medio iniciado sobre el torero Alberto Valderas, el torero de México. Una de las grandes figuras en su momento, inclusive en España también llegó a figurar, ¿verdad? Entonces, es muy interesante el programa que hemos preparado para ustedes. Bueno, aquí Goyo, que es el titular del programa, entonces, pues vamos a iniciar y esperemos que sea de su completo interés y agrado. Exactamente, doctor, que eso es lo que queremos, que sea de su interés y su agrado. Entramos de lleno porque, bueno, pues como debe ser, como dice el dicho taurino, al toro, y hay que darle la cara al toro, y hemos encontrado este material fílmico para todos ustedes. Es un material que por supuesto que se encuentra en las redes y usted puede admirar para que lo vea con más detalle. En esta ocasión hemos querido compartirlo porque vamos a platicar de este extraordinario torero que quizá por las fechas en que sucedió aquella tarde trágica del 29 de diciembre de 1940, pues no hay los programas taurinos como que a veces hacemos ese periodo decembrino de pues no emitir nuestros programas, o desgraciadamente ya en los periódicos se habla muy poco de toros. Los espacios taurinos a veces no se acuerdan de este extraordinario torero que nosotros no queremos, que por supuesto que quede en el olvido. Queremos platicar con ustedes lo que sabemos a través de los libros, a través de las letras, y en este caso, mire usted, hemos querido compartir con gran afición este video con el que prácticamente abrimos el programa para que usted se transporte a aquellos tiempos de 1940, los 30, que fue prácticamente donde este torero se hizo un verdadero figurón del toreo. Y estoy hablando de Alberto Valderas, que tenía como mote taurino el torero de México, y con cariño la gente le decía el Chato. Hay mucho de qué hablar de este torero. Vamos a tratar de compartir con ustedes datos y algunas anécdotas acerca de la vida de este extraordinario torero, como pudo verlo usted en una imagen que quizás no nos guste ver mucho, pero bueno, pues esa imagen habla mucho de la gran figura que era. Me refiero en el momento pues de sus funerales, que prácticamente fue multitudinario el funeral. Doctor Alberto
Valderas. Alberto Valderas es un torero que cuando acaeció su muerte tenía por lo menos 30 años, ¿no?, de edad. ¿Es correcto? Ya con 10 años de alternativa, ya hablamos de un torero con cierta madurez, ya con una experiencia, pues digamos que estaba en la flor de la vida en el toreo, porque pues, era muy joven. Aparte de que era un torero muy querido por por la afición mexicana, que en el principio sí le costó trabajo porque él hizo campaña en España. Cuando regresó a México, la gente como que estuvo muy fría con él. Regresó a España, volvió a México, entonces se consagró ya como una figura del toreo, pero un torero que le apretaba a los toros, lo que se llama el ensimismo. Él se apretaba a los toros, o sea, donde no tenía embestida, el que embestía era él. Entonces, eso a la gente también le caló, le gustó mucho a la afición de aquel entonces. Y pues hay muchos detalles en su vida, ¿no? El hecho de que por ahí tuvo un mano a mano con Armillita, donde le tumbó a sus toros 6 orejas y 3 rabos. Sí, es un O sea, hecho inédito que poco se recuerda de él, doctor, qué bueno que lo mencionas, pero pues es un gran dato histórico en la fiesta de los toros en México, que quizá con el tiempo se ha ido diluyendo ese recuerdo. Es en la plaza más importante del país en aquel entonces. Estamos hablando del toreo de la Condesa y nada más y nada menos que enfrentó al mejor torero de aquellos tiempos, que era Fermín Espinosa Armillita. Todos sabemos de la gran historia y la gran carrera que tuvo Fermín en España y en México, que fue un torero verdaderamente triunfador en todos los sentidos, y Alberto lo enfrentó y se le fue por delante nada más y nada menos en un mano a mano, quitándole los máximos trofeos a sus 3 toros a Alberto, algo que muy pocos toreros han podido hacer alguna tarde, si no es que ninguno. pues efectivamente aquí la cuestión es de que en un mano a mano y con quién, o sea, no iba con Con un torero de Tinguindín. No, pues es que iba con una máxima figura del toro en México, y írsele por delante de esa manera, pues no es cualquier cosa. O sea, eso solamente los superdotados de verdad pueden hacer algo así. Haciendo un poquito de datos, de historia acerca de Alberto, es un torero que nace en la Ciudad de México, por allá por 1910, precisamente en el año de la Revolución, nace este torero. Hijo de un maestro del conservatorio. Su papá prácticamente había destinado la vida de Alberto para que fuese músico. Obviamente, pues desde muy pequeño le empezó a inculcar el amor por la música. Alberto, pues como muchos niños y entendiendo la época del toreo que vivía en México, estamos hablando de lo que se le llama la época de oro del toreo aquí en el país, pues prácticamente Alberto se empezó a aficionar y en contra de la voluntad de su padre, Alberto decide hacerse torero muy joven, porque pues él prácticamente empieza siendo un chaval, y como muchos toreros de aquella época, decide hacer allende los mares, me refiero a ir a España, hacer su carrera. Prácticamente se hace como novillero, se hace un novillero triunfador, prácticamente en Sevilla se hace un novillero pues de moda por aquellos años, y decide tomar la alternativa allá en la madre patria. Regresa a México con triunfos importantes. Pues obviamente empieza a despertar el interés del público, y el público empieza a voltear a ver a este extraordinario torero que cubría los 3/3, un torero completo. Dicen los cronistas, los especialistas de aquella época, que tenía un toque y una magia especial para torear de capa, doctor, como lo pudimos ver en el video. El video, doctor, como bien lo decías al inicio, que estábamos admirándolo con gran gusto. Afortunadamente tenemos material fílmico, porque pues en aquel entonces no había videos, no había televisión. Esto eran películas que se grababan en las plazas de toros. Sí, efectivamente. Y aparte, perdón, pues doctor, era que te interrumpa. Y posiblemente le llame la atención que el video sea color, pero en este video se utilizó ya esa técnica de empezar a colorear algunas películas, como se hizo con algunos clásicos del cine. Sí, claro. Adelante, doctor. Bueno, si vieron algunas fotografías, inclusive del video,
un ejecutante de la gonera al puro estilo de Rodolfo Gaona, que fue su mejor maestro. Entonces, él aparte pues le tenía un gran respeto al maestro Gaona y su seguidor fiel y de verdad. Entonces, y como el ejecutor de la suerte de la gaonera, pues ha sido, yo creo que después del maestro Gaona, pues Alberto Valderas, que como se ve que de verdad sí le iba fuerte al toro. En aquel entonces había, pues obviamente el público tenía sus toreros consentidos. Afortunadamente la interpretación del toreo que hacían diferentes figuras de aquella época, pues era diferente, ninguno se parecía a otro y por lo tanto tenían seguidores. Había unos a quienes les gustaba más Garza, había algunos otros que les gustaba más Sarmilla, otros Valderas, y bueno, pues por aquel entonces apenas también empezaba a salir por ahí Silverio y estaba por ahí también Solórzano, quizá ya en sus últimos años, me refiero a Chucho. En fin, había una gran variedad de ídolos del toreo y una cosa extraordinaria que tuvo Alberto, bueno, regresando un poquito a su carrera, regresa a España, no le va muy bien, no, ya no entra tanto al gusto, decide regresar a México. Estoy hablando en la década de los años 30, obviamente del siglo pasado, y ya llega prácticamente a encumbrarse aquí en México y tener tardes verdaderamente importantes. Una de ellas es la que trae muy presente el doctor, es ese mano a mano, porque por aquel entonces los mano a mano se daban de manera natural, doctor, no montados. No rebuscado, sino de verdad los que quizá, podían más. O quizá ahora pues se hacen los manos a manos montados, o quizá porque no alcanza el presupuesto y ya nada más pones a dos toreros mano a mano que no tengan nada que ver. Con medias cuadrillas. Y en realidad por aquel entonces, por aquellas épocas, pues los manos a manos se daban de manera natural porque ellos venían triunfando en la temporada. Sí, lo exigía un triunfo tras otro. Circunstancia y el público lo exigía porque así era. Es correcto. No buscaban algo a modo, era como tú dices, al natural, porque pues, son toreros triunfadores, toreros que llevan gente a la plaza, toreros con mucha entrega, con mucho valor, con mucha convocatoria. Entonces, pues eso era en verdad, los manos a manos naturales, como dices tú, pues así se tienen que dar. Sí, efectivamente, y dentro de las anécdotas que hay también por ahí tuvo una gran rivalidad con Lorenzo Garza. Alberto, como puede ver, ahí las imágenes, está toreando una corrida de Piedras Negras. También por aquel entonces había mucha competencia entre los toros tlaxcaltecas y los toros de los hermanos Yaguno, San Mateo, que prácticamente pues eran corridas de toros triunfadores. Los ganaderos tenían gran éxito, así que también tenían sus rivales en materia del ganado, de lo que es la esencia de la fiesta. De la bravura. La bravura. Los toros bravos. Alberto se decía que era muy especialista en Piedras Negras. Precisamente las imágenes que usted vio, está toreando esta mítica ganadería también, que ya estaremos hablando un poquito más adelante, que pues definitivamente también fue quien nos dejó sin Alberto. Pero también recuerdo, doctor, dentro de lo que hemos leído de la vida, de la extraordinaria vida de este torero, que prácticamente ya era un exitoso, era un verdadero ídolo en México cuando llega la tarde trágica, pero años antes había enfrentado Lorenzo Garza, dentro de lo arrogante que era, dentro de pues el torero que era, que salía a todas, tan polémico, por eso aquel mote del ave de las tempestades. Una vez lo retó, doctor, y le dijo, oye, pues si tú eres el torero de México, te juego el mote taurino. Sí, claro. ¿Y lo perdió? Pues sí, definitivamente. Pero bueno, pues son situaciones que pasan. Alberto, cosas curiosas en el toro. Alberto pues no pudo defender el mote porque sufrió una cornada precisamente con toros de San Mateo, y aquella tarde Lorenzo se encumbró cortando todos los apéndices que usted se imagine, y bueno, pues Lorenzo se adjudicó el mote cuando decían que pues no valía que lo hubiera perdido porque él había salido herido Alberto. Claro, pero sí, pues cosas, ¿no? Del toreo. Los toros, una de las cosas curiosas, y precisamente estamos recordando porque
el 29 de diciembre, repito, menciono esta fecha que es tan marcada para la fiesta de los toros en México, porque haciendo un recuento, doctor, Alberto Valderas tiene esa tarde trágica, pero también forma parte de algo que se le llama un cartel trágico. Hay carteles donde los toreros que conformaron esos carteles prácticamente tuvieron finales pues trágicos. Trágicos y mortales en más de algún caso. Por ejemplo, en este cartel de aquel 29 de diciembre de 1940, por cierto, en ese año, doctor, debutó Carlos Arruza y corridas antes sufrió una cornada muy grave en su alternativa, en su presentación en la Plaza del Toreo, y también sucede esta tragedia de Alberto, y también en esa temporada debutaba como empresario el doctor Alfonso Gaona. Alfonso Gaona, sí. Pues, que tú sabes quién fue el doctor Alfonso. Era un personaje bastante polémico también a veces, ¿no? Y que duró muchos años, ¿no? Muchos un años. dictador ahí en la Plaza México. En la plaza, primero, antes de que, empezó en el toreo de la Condesa, y ya después continuó todo su legado, toda su carrera como empresario en la Plaza México, donde hizo y deshizo, ¿no? Sí, hubo mucho que deshizo. Sí, no, por sea supuesto. Lo que sea de cada quien. Era una cosa fina. Fue muy polémico su quehacer como empresario, exitoso, porque tuvo llevar a él, la checaban que fue extraordinario en lo que ya se le llamó la época de plata del toreo mexicano, que es cuando ya empieza a irse precisamente los toreros que he mencionado, y obviamente la fiesta se renueva y surgieron muy buenos toreros después, porque en realidad el toreo mexicano ha gozado de grandes toreros durante su historia, doctor. Siempre ha habido buenos toreros. Regresando un poquito a aquella tarde de 1940, mencionaba el cartel trágico, estaba conformado precisamente por Alberto Valderas, Carnicerito de México y Andrés Blando, un torero que esa tarde tomó la alternativa, y ellos lidiaban una corrida nada más, doctor, y nada menos que de Piedras Negras. De Piedras Negras, exactamente. Entonces, la tarde trágica para Alberto Valderas, según las crónicas, fue por un toro burriciego que se arrancó del árbol y atropelló al otro matador, y salió al quite, y el toro fue el que le dio a él, y no era su toro. Tuvimos la fortuna al inicio, cuando entramos de lleno a las imágenes y al video, afortunadamente usted puede regresar al programa y puede analizar un poquito más esa joya fílmica que existe de esta tarde, y es prácticamente pedazos de la lidia de su primer toro de Alberto aquella tarde, que se llamó Rayao, que fue el segundo de la tarde. Hay que recordar que el primer toro de la tarde es para quien toma la alternativa, así que Andrés Blando ya había matado su toro de alternativa, siguió Alberto Valderas con las imágenes que usted ve, que es el toro que se llamó Rayao, y por cierto ese toro le dio un achuchón y le rompió la taleguilla, y después seguía el tercer toro para Carnicerito de México, que es cuando sucede la tragedia. Exactamente. Entonces, curiosamente también, una de las tardes que se habla por los tonos de los vestidos, él iba de amarillo canario y plata. Pero curiosamente las crónicas hablan de que había 7 toreros vestidos con esos tonos del amarillo al mostaza, una cosa más clara, pero había 7 toreros en el ruedo vestidos con ese tono. Si nos puedes, por favor, pasar, Pepe, mi buen amigo Pepe, buenas noches también, nuevamente las imágenes que compartimos de Alberto, para que usted vea un poquito más la grandeza de la fiesta de los toros de aquel entonces. Ahí está Valderas sonriendo, ahí está el cartel que les acabo de mencionar, este es un boleto de lotería,
donde por aquel 1997 lo reconocen. Vea usted esa extraordinaria gaonera. La gaonera, sí, efectivamente. Ese es un libro que escribieron sobre la vida de Alberto. En su momento había mucho material sobre esta tarde. Esa es Sí, la paseando foto. su última oreja. Y es ahí La- una foto precisa de cuando está recibiendo la cornada trágica de el toro que se llamó Cobijero Cobijero. de Piedras Negras. Si usted puede observar, vea el tamaño del toro, es impresionante. Decían que era un toro muy vasto, ¿no? Pues como se ve, sí, y eso que tiene la cabeza abajo, pero de donde tiene la cruz está impresionante del tamaño, el peso que traía, Dicen ¿eh? que esa fotografía, doctor, prácticamente ahí es donde ya trae todo el pitón en la parte del hígado, que es la jornada que recibe Alberto. Y como bien lo dice el doctor, por allá escribió un cronista por aquellos tiempos que los toreros estaban vestidos, había 7 miembros entre las cuadrillas, picadores y todo, que estaban vestidos de amarillo. Para los toreros gitanos, el color amarillo es algo que no ni siquiera pueden ver de cerca. Los gitanos dicen que el amarillo dentro de los toros pues es de mal fario, de mala suerte. Alberto decían que se había vestido esa tarde de 1940 de este color porque admiraba mucho la manera, obviamente, de su maestro Rodolfo Gaona, y Rodolfo Gaona acostumbraba a vestir Con frecuencia un canario, sí. me refiero a un vestido color amarillo y plata, y en honor a su maestro, pues Alberto salió vestido aquella tarde así, que por cierto a partir de entonces empezaron a desaparecer mucho los vestidos de color amarillo en el ruedo. Yo he visto solo un par de toreros en toda mi trayectoria que tengo como aficionado taurino. Uno es Manolo Mejía, por allá por 1900. ...95, que prácticamente se encumbró en el toreo Manolo Mejía. Usaba un amarillo, por cierto, aquí lo usó aquí en la Plaza Santa María, una tarde de las que vino ya como gran torero. Y otro es, no sé si tú recuerdas, un torero que prácticamente lo retiró una cornada, un torero que tenía muy buenas maneras, que recibió una cornada en unas corridas de esas de promoción que hacían en La Florecita, una plaza que de repente daba muchos festejos novilleriles, pero a veces daba oportunidad a toreros que estaban perdiendo ya lugares en el escalafón, y hacía corridas de promoción. Guillermo Martínez. Guillermo Martínez Veloz. Es correcto. Pues había otro torero, un banderillero, que yo creo que si te tocó verlo, que le decían el Chatito de Acámbaro. Sí, por supuesto, ¿cómo no? Que traía un vestido, yo lo vi varias veces. Extraordinario banderillero. Sí, buenísimo, ¿no? Un verdadero base, un artista para las banderillas. Y a mí me tocó verlo con ese vestido precisamente, pues yo creo que lo vi como unas 3 o 4 tardes en Cadereyta, Nuevo León, y lo vi una vez en Saltillo. Lo vi como 3 veces. Pues, muy extraordinario banderillero, de verdad. Retomando un poquito el asunto, el cartel trágico, bueno, pues lo mencioné, era Alberto, Carnicerito y Andrés Blando. Alberto, pues como bien lo sabe usted, muere esa tarde en las astas de Cobijero, un toro de Piedras Negras. Este toro acrecenta pues la fama mítica, la fama de toros bravos, de toros difíciles, de una ganadería pues de muchos percances para los toreros, que es Piedras Negras, que aún goza bueno, aún se habla de esa fama, de esa bravura que existe, esa fuente de bravura que existe por allá, por tierras tlaxcaltecas. Es una de las ganaderías más míticas de aquí del país, y bueno, pues esa tarde se acrecentó su historia con ese pasaje negro. Con ese pasaje negro, perfecto. Carnicerito de México en 1947, 7 años después, sufre una cornada mortal por allá por Portugal y pierde la vida. Y Andrés Blando, que es quien tomó la alternativa esa tarde,
pues fue un torero gris, que bueno, de él, si algo bueno se puede hablar, es que dicen que era el modelo de Ruano Llopis. Seguramente usted ha visto en pinturas taurinas más de alguna obra de Ruano Llopis, y prácticamente Ruano lo retrató en varias pinturas. Decían que era muy estético para poderse pintar, y bueno, pues por lo menos Andrés brilló en ese sentido. Pues, si quiere dejó algo al arte en la tauromaquia, ¿no? Y bueno, pues de Andrés se dice que él decide retirarse muchos años después, ya no siendo un torero con mucha actividad, de mucho cartel. Por allá, por cercano a los años 70, se retira, y en la tarde en que ya había matado sus 2 toros, estaba por supuesto, siendo primera espada dentro del callejón, estaba lidiando un toro, se brinca el toro y que le puso una cornada adentro del callejón. Entonces prácticamente fue un cartel de los llamados trágicos. Quienes lo conformaron aquella tarde siempre sufrieron frente a las astas de los toros. Andrés no murió, pero bueno, pues hay esa historia de Andrés. Retomando lo que decía el doctor, sí, efectivamente hay quien afirma que en diferentes tonos había siete miembros de amarillo. También, doctor, pues se han construido varias leyendas. El toreo de la Condesa, por aquel entonces, en 1940, se ubicaba donde hoy en día está un palacio de hierro. Hay una tienda comercial, una tienda que incluso, pues cuando se construyó esa tienda, por ahí alguien en el estacionamiento puso una placa, y que la placa, pues conmemora o recuerda esta Hace tarde. alusión al lugar donde cayó. Sí, y dice, en este sitio sufrió una cornada mortal el torero, el muy querido torero mexicano Alberto Valderas. Y entonces surge la leyenda. Dicen que cuando usted entra al estacionamiento se siente un frío tremendo, y que bueno, dicen que por ahí Alberto se aparece en el estacionamiento porque nunca le habían avisado que la corrida ya terminó. ¿Cierto? Esto es un pequeño homenaje que hacemos con gran cariño para este torero, sobre todo pues tratando de que este torero, que fue una gran figura del toreo, que fue un exitoso en el toreo, y no por su tarde trágica, sino tratar de platicar con ustedes que llegó, se encumbró, y como Manolete a los 30 años dejó de estar con nosotros. A veces recordamos mucho otros toreros, pero nosotros también hemos tenido toreros. Toreros de mucha grandeza, de mucha importancia. Es correcto, doctor. Es porque no todo lo bueno es español, porque en México hay toreros, hemos tenido toreros muy grandes, muy importantes para la historia de la tauromaquia universal, no nada más lo español. Y que también fortalecieron nuestra fiesta de los toros en México, que la engrandecieron y la llevaron a un sitio muy importante a nivel universal, que los toreros fueron importantes y verdaderos ídolos de multitudes, algo que a lo mejor por el momento estamos extrañando, pero bueno, la fiesta de los toros siempre se ha resurgido de las crisis que ha tenido. La que tenemos hoy no es la única. La fiesta de los toros ha estado en crisis durante muchas épocas. Creo que ha habido, siempre ha sabido resurgir. Crisis un poquito, inclusive a lo mejor hasta situaciones un poco más complicadas y graves, ¿no? Esto es más que nada por moda. No, yo no considero que sea algo, que de verdad que sea algo tan trascendente para hacerlo, pero yo considero que es más por moda que por de veras convicción de proteger a unos torillos que andan por ahí. Solo mencionar, doctor, recordando un poquito, fue verdaderamente una tragedia. El toro que pues le cortó la vida a Alberto no era un toro que le correspondía en turno. Repito, ya había toreado Andrés, siguió Alberto, cortó una oreja, estaba Carnicerito pidiendo permiso al juez. Alberto dicen que había visto que el toro había tenido desde la salida, que estaba muy mal, que lo había visto borriciego, y siendo director de lidia, que es algo a lo mejor que también ya ha dejado de hacerse, el primer espada siempre tiene que estar al pendiente de todo lo que sucede en el ruedo y entrar al quite en cualquier momento. Alberto, como buen director de lidia, vio que se arrancó el toro no siguió el engaño, siguió sobre el torero y prácticamente le partió el hígado. Cuando llegó a la enfermería ya estaba muerto, eran las 5:43 de la tarde, y Alberto perdió la vida trágicamente aquel año del que ya les hemos platicado.
Esto es lo que hemos traído para ustedes. El doctor lo propuso, esperemos que lo haya disfrutado. Y bueno, queda en memoria taurina el gran, extraordinario torero de México, Alberto Valderas. Regresamos con ustedes. Casona en venta en el centro histórico de Querétaro. Propiedad de 520 metros cuadrados. Sala amplia, 5 recámaras, hall distribuidor, cuarto de blancos y boiler, oratorio privado, comedor, cocina equipada, 2 patios interiores, cuarto de servicio, construcción en ladrillo, techos de bóveda de concreto, espacios con carácter, confort y tradición. Conoce esta propiedad en persona y déjate sorprender por cada detalle. Para más información o agendar tu visita, llámanos al 442-814-0429. Será un placer atenderte. Ali Inmobiliaria, tu patrimonio en las mejores manos. Estamos de vuelta con ustedes y bueno, pues vamos a dar completamente la vuelta a la hoja y vamos a pasar a noticias verdaderamente agradables. Tenemos una buena primicia para todos ustedes. Ahí la tiene usted en pantalla. Afortunadamente en esta semana ha anunciado la empresa de Provincia Juriquilla que el próximo viernes 30, como ya lo está acostumbrando, viernes en la noche, viernes 8 de la noche, un cartel, como bien lo dice, de máximas figuras, un cartel que nos da mucho gusto ver a nuestros toreros queretanos alternando y enfrentándose quizá mano a mano México-España con 2 extraordinarias figuras del toreo, de los que más torean en España, de los que más cobran en España. Nuestros toreros de la tierra, nuestros toreros queretanos los enfrentarán en esta plaza que, como lo decimos y lo recalcamos, está dando la cara por la fiesta de los toros aquí en la capital queretana, con un encierro de los encinos, una de las ganaderías, bueno, pues que también los toreros y las figuras se pelean, así que en el papel está verdaderamente antojable el platillo, doctor. Claro que sí, el único malo es la hora, ¿no? Que es 8 de la noche. O sea, no me agrada a mí mucho, pero bueno, siendo corrida y que está interesante porque vamos a ver a Juan Ortega, que de verdad le hemos visto cosas en la Plaza México la última vez que fuimos, que lo vimos ahí. Pues pero es muy interesante, un torerazo de verdad. Y pues Pablo Aguado igual que, bueno, pues sí es un cartel que pues, no tiene desperdicio absolutamente de nada. Y pues vamos a estar presentes, ¿no? Si Dios quiere. ¿Y qué decir de nuestros toreros? Está Octavio García claro, como primera espada, un torero que, bueno, pues está en esa etapa que hemos mencionado de madurez. Tuvimos la fortuna de verle sus 2 últimas corridas, lo veremos en una tercera. Y bueno, pues ahí está el Payo jalando del carro del toreo aquí en el estado de Querétaro, en ese sitio importante que ya ocupa, en esa etapa en que llegan los toreros donde quizá muchas veces dicen es que ya torea para él. Se usa mucho, es interesante, ¿no? se usa mucho ese término en materia taurina. Y bueno, pues el que viene como un jabato, ahí viene arrebatando aplausos y viene ganándose a los públicos. El gran torero Diego San Román. Mire, estamos hasta compartiendo los precios que tiene usted para que vaya eligiendo qué localidad va a adquirir. Hay que acudir a los puntos de venta para que no se quede fuera de la plaza, porque se presagia un lleno como los que se acostumbran allá en Provincia de Juriquilla en tardes y noches importantes, como las que también ya se acostumbra que se programan con grandes toreros. La verdad es que yo no le veo desperdicio por ningún lado al cartel, doctor. Claro que no, y procure llegar temprano, ¿no? Porque eso de que ya cuando comenzó la corrida y usted empieza a pasar, porque como dijo mi padrino, no lavó temprano los trastes, pues bueno, entonces apúrese a lavarlos o no coma. Sí, es cierto, lo que dice el doctor es muy importante. Creo que también nosotros como aficionados debemos de saber respetar el espectáculo. Es un espectáculo serio. No debemos de olvidar que cuando alguien se está jugando la vida en el ruedo con un toro, lo primero que merece es respeto, y dentro del respeto está ocupar las localidades con tiempo, estar sentados uno en su asiento, en su lugar, antes de que comience la corrida, y tratar de evitar el estar pasando. En primera instancia hay que pensar que no se debe molestar a quien está jugándose la vida allá abajo, porque no cualquiera se enfrenta a un toro, y hay que recordar que hay toros muy avisados que están viendo cualquier tipo de movimiento en los tendidos, en el callejón, doctor. Inclusive en el sonido, en el ruido, y en el callejón igual, o sea, tenemos unas entradas extraordinarias, de verdad que bueno, ya las quisiéramos a veces en otras plazas de la provincia, por ahí en los tendidos, unos llenos de esos, pues valen la pena. Coroneo, ¿no? Donde estábamos prácticamente 10 personas. Con el juez, que era juez y parte, y no, que
Pues además Era, desagradable era ese todo, señor. ¿no? Este, Bueno. sí es importante que tome usted en cuenta eso. Los invitamos a que lo haga, porque repito y reitero, el respeto al torero y por supuesto que respeto a quienes ya llegamos con tiempo, que llegamos tratando de evitar estos pues Aglomeraciones malos y momentos, ¿no? Porque claro. siempre Sí, es molesto. la distracción que te provoca que alguien haya llegado tarde, pues siempre a veces te pierdes un gran detalle. Hay que olvidar Sí. que la fiesta de los toros es un arte efímero y en un abrir y cerrar de ojos Ya usted pasó algo extraordinario. usted se puede perder de una extraordinaria Verónica y mire usted quién torea. Claro. Está los toreros locales, que pues les deseamos mucha suerte y que son toreros con entrega, con valor, con buen gusto, y pues los toreros españoles que también traen mucho que aportar. Por supuesto, doctor, que para esta tarde también, esta noche, deseamos mucho éxito al ganadero. Hay que recordar que es la esencia de este espectáculo, son los toros, o sea, esto existe por los toros. Entonces, por Sí. supuesto que le deseamos al ganadero que elija un buen lote para esta tarde, perdón, es que la costumbre, Noche. esta noche tan importante para la afición queretana y para la fiesta de los toros, porque el año está iniciando y siempre que haya triunfos en las plazas, esto viene calentando el ambiente taurino a nivel nacional, así que Juriquilla también decide hacerse presente desde inicio de año, algo que le agradecemos a la empresa, Sí, que claro. nos venga dando festejos. Eso lo pedíamos el año pasado. Sí, Esperemos sí, y que no, mantenga pues este ritmo, se ¿no? agradece se le agradece a la empresa que, pues que ahora sí que qué bueno que les esté yendo bien, porque están apostando sobre todo para la afición, principalmente local, ¿no? De Querétaro, y pues los que vienen de otros estados aledaños, ¿no? O pueblos aledaños. Y pues muchas gracias y que les vaya muy bien. De todos modos, que sigan haciendo eso por el bien de la fiesta y por nosotros los aficionados, que no se olviden de nosotros. Que en realidad somos los que pagamos el espectáculo, ellos apuestan su dinero, ellos lo Sí, invierten, claro. pero en realidad nosotros somos los que aportamos nuestro dinero para que Para pagar los sueldos. para que este espectáculo sea un éxito. Imagine usted una extraordinaria corrida sin público, pues yo creo que no iríamos a ninguna parte. Los toreros siempre necesitan quien les admire, los ganaderos necesitan quien reconozca su trabajo, Quien su compre labor sus toros. y quien compre sus toros. Nuevamente, doctor, toros queretanos, ahora de Sí. aquí también del municipio cercano a la capital, que es Pedro Escobedo, Sí, muy cerca la ganadería de estos señores, de los encinos, de los encinos, del señor Martínez Urquidi. el señor Martínez Urquidi. Son dos hermanos, ¿no? Nada más es él. Yo identifico nada más a él. De hecho, cuando ha habido corridas en Juriquilla de los encinos y hemos tenido la oportunidad, alguna vez ya hemos sorteado toros de allí, digo, sorteado como asesor de autoridad. Lo he visto nada más al ganadero Martínez Urquidi, Yo tenía la idea de que también tenía un hermano, una cosa. que tiene también una fuente de bravura. Ha tenido en algunas plazas, bueno, en plazas importantes como es Guadalajara, la Plaza México y aquí en Juriquilla en algunas ocasiones, toros muy importantes que han salido de esta ganadería. Es un toro muy bonito, de mucho Sí. trapío, predominan los carnes. Sí, sí, son muy bonitos los toros de este señor y pues le deseamos también mucha suerte y que mande pues ahora sí que de lo mejor que tenga para beneficio de todos. Inicialmente deseamos que tengan un éxito rotundo los toreros queretanos. Hemos mencionado pues esta etapa que está pasando el Payo. Creemos que este año es el año de consolidación de Diego San Román, así lo vemos, Ojalá así lo y- vislumbramos. Y mire usted, ojalá que también le invistan los toros a Juan y a Pablo, los toreros españoles, quien, bueno, se han presentado en Juriquilla y siendo lo exitosos que son, no han triunfado rotundamente, como quizá lo hizo Alejandro Talavante en la última corrida allá en esta hermosa plaza
Digo, quizá no lleguemos al indulto, pero ¿por qué no pensar en faenas extraordinarias? Porque el par de toreros son verdaderamente de cartel de primera. Nada más se ubique usted. Simplemente el año pasado se montó un mano a mano en tierras madrileñas, me refiero en plena feria de San Isidro, los enfrentaron, hay muchas corridas en Sevilla donde alternan. Sevilla con toda su importancia, estos dos toreros son pues de allá, de aquellas tierras, los sevillanos adoran a sus toreros, así que bueno, pues ahí está. Creo que, insisto, discúlpeme usted por repetir la frase, pero el cartel no tiene ningún desperdicio, es redondo por donde quiera que se le vea. Sí, claro, ¿no? Pues vamos llenos de júbilo a presentarnos en la plaza, a hacer el acto de presencia, con mucho gusto pagando nuestra entrada. Y por favor lleguen temprano. Insiste el doctor, algo que me parece adecuado. Enhorabuena por la empresa. Reitero, lo digo, y bueno, pues agradecemos que haya programado este festejo, el cual, si no hay ningún inconveniente y si Dios lo permite, claro, estaremos presentes allí en ese coso, este penúltimo día del mes de enero, una manera extraordinaria de iniciar el año yendo a los toros. Empezamos con el pie derecho, ¿verdad? No quiero perder la costumbre, voy a presentar el libro del día de hoy. Si mal no recuerdo, alguna vez lo presenté, pero este es un libro que no me canso de presentarlo, se llama México 10 veces llanto, es un libro escrito por Fernando Viñes, es un autor precisamente español, pero es un libro que retrata la fiesta de los toros mexicana de una manera extraordinaria. Hizo una gran recopilación de datos y el título se refiere a tragedias que han sufrido la fiesta de los toros, y me refiero a muertes de toreros. Aquí podemos encontrar un capítulo sobre Carmelo, por supuesto está Valderas, está Joselillo. En realidad, si usted tiene dentro de muchos, mire, la verdad consta de 12 capítulos, cada uno vale verdaderamente la pena. Sí. ¿Ya lo has leído, doctor? Creo que puedes comentar algo acerca. Sí, claro, es un libro muy interesante, visto desde la óptica de en el momento que se vivía en la tragedia, en el momento histórico, en el momento de cómo se desarrollaba la popularidad de los toreros en su momento en las plazas donde se presentaba. O sea, una cosa muy cercano a lo que se vivió de verdad en las plazas de toros cuando esas tragedias sucedieron. Es correcto, doctor. Perdón que usted que estaba así, pero estaba viéndolo porque también quiero platicarles que el libro tiene un extraordinario material fotográfico. No es porque créeme que estaba tratando de encontrar alguna fotografía para compartirla con ustedes, pero mejor quédese usted con el dato. México 10 veces llanto, altamente recomendable, de Fernando Viñes. Búsquelo usted por internet, hágase de él y disfrútelo. Es una lectura muy ágil, es lleno de datos, lleno de anécdotas, lleno de mucho sabor taurino, y sobre todo quien lo hizo está muy documentado acerca de la fiesta de los toros en México. Efectivamente. Doctor, estamos llegando al final de nuestro programa de Sangre Taurina. Adelante, doctor. Pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este inicio de año, en este programa, en los que siguen, si Dios quiere que sigan siendo de su agrado y de su interés. Entonces, pues les deseamos lo mejor y pues un abrazo y muchas gracias. Dentro de la próxima semana, promete, doctor, también que platicaremos de esto. Vamos a hablar sobre la temporada que van a dar en León, que van a cumplir 450 años la ciudad o la fundación de la ciudad de León. Y hay, son 10 festejos, esperemos que sean de su interés, lo vamos a platicar y a ver cómo se desarrolla y pues igual a ver, tenemos la oportunidad de hacer acto de presencia en esa bonita plaza y con esa gran afición. Platicaremos un poquito más acerca de lo que se
de provincia de Juriquilla, vale la pena profundizar un poco más y obviamente haremos comentarios acerca de los festejos que están programados para León en su feria del año 2026. Solamente adelanto, y estoy muy contento de decirlo, que dentro de los 10 festejos que están programados hay 4 novilladas, algo que me parece una labor muy loable, algo extraordinario, algo que me parece muy bien pensado y enhorabuena para la empresa que programó esta feria de esta manera. Me despido de ustedes más bien. Los invito a que nos vean la próxima semana aquí a través de Metrópolis, martes por la noche, martes nocturno, martes taurino. Que tenga muy buena noche, doctor. Muchas gracias por tu presencia. Gracias y a ustedes. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de su aparato receptor. Soy Gregorio Alcántara, me despido. Estás en Metrópolis Querétaro.